de decir adiós. Cuantos años, y le agradecemos de manera muy especial que haya hecho un hueco dentro de estos intensos días de promoción para venirse a tener un encuentro en Valencia en el marco del festival y hablarnos de Open World. Cuando yo estaba estudiando WUP en el Instituto Valle del Sargent, Cabezón de la Santa Cantabria, pues llegaron uno de esos informes del INJUVE, ¿no? El Boletín de Información Juvenil, y descubrí que había festivales de cortometrajes abiertos a propuestas amateur gracias a uno de esos tablones que había en mi instituto. Y yo el primer corto no seleccionado de mi vida fue en el Cinema Jove, con lo cual es mi primer festival, igual un poco por defecto, pero el caso es que lo es. Y es un corto del que nunca sabréis nada, que nunca veréis. Como yo soy de una época muy afortunada en la que las cosas no se distribuían por defecto en ninguna red, pues todas las obras mediocres de adolescencia pues están en un cajón. Y ahí no hay ventana indiscreta que llegue para enlazar un poco con un premio como este. Pues eso. En una pantalla de ordenador, en un ordenador falso. Hay películas que simulan una cámara falsa, en la tradición del género fan footage, como por ejemplos que ya conocéis como La Bruja de Blair, Paranormal Activity. En este caso, en vez de imaginar una cámara falsa, estamos imaginando el escritorio de un portátil conectado a internet y toda la trama transcurre íntegramente en ese escritorio. El ojo de la película jamás se aparta de la pantalla y es una película muy desmelenada. Recomiendo que la gente no vaya al cine con su móvil encendido, que no esté... En general yo creo que nunca hay que mirar el móvil mientras uno va al cine, porque hay que preservar un mínimo de ceremonia cuando uno va a ver una película. Pero aún así, entiendo que la gente lo lleve. En esta película en concreto, si estás mirando el móvil, además de todas las ventanas que ya hay abiertas en la película, si además abres una más, y es la ventana de tu propio smartphone, pues yo calculo que puedes perderte una media de 2 giros por minuto de película. Y entonces ya no vas a entender nada. Entonces es mi forma de protegerme cuando alguien no entiende la película. Digo, seguro que se está mirando el móvil. No está atendiendo. O sea, como lo que gran padecemos como generación es una epidemia, que es el déficit de atención, pues esta película ya lo lleva incorporado. El propio déficit de atención. No hace falta que sumes y veas y mires Twitter. No, eso no funciona ya. Pues si queréis empezar. Muy bien. Te quería hacer una pregunta que sería la típica pregunta que molestaría a Todd Hooper cuando le preguntan qué parte de Poltergeist ha dirigido él. Y en este caso sería qué parte de Open Windows has dirigido tú y qué parte Richie Gabilondo. Claro, no es broma. claro, Sería que claro, nos hablaras sí. un poco de este metacine, esta película dentro de la película. Hay una película dentro de la película, la protagonista Jill Goddard es una actriz que se encuentra en mitad de la promoción de su última película. Y la película empieza dentro de esa película falsa que está promocionando. Y hay un pequeño cameo del director de esa película que como chiste pues lo interpreto yo haciendo de un papel que me ha costado mucho matizar. He intentado como ha sido complejo construir un personaje con todos los matices necesarios, ¿no? para que sea un director de cine gilipollas, básicamente es lo que estoy interpretando. Un director de cine, además es un director de cine español que está coqueteando con Hollywood y es un idiota. Entonces es un poco... Yo que he visto que me he considerado capaz de aportar algo a ese personaje. y la película empieza dentro de la otra película. Ya quiero desde el comienzo ya estar jugando a los equívocos y a las trampas y quiero manipular al espectador desde el comienzo. Y bueno, pues está bien empezar una película dentro de una película que no tiene nada que ver con la que la gente va a ir a ver. Y que, a modo de curiosidad, diré que es una película en la que están escondidos todos los actores de extraterrestre. O sea, todo el casting extraterrestre está escondido en esa secuencia que vemos al comienzo. Absolutamente todos. Así que os podéis como mínimo podéis divertiros intentando encontrarles a todos. Te llevan el micro. Yo quería hablar del estreno que la semana que viene en salas de cine. No sé si la preestrenas antes y por qué no se ha preestrenado aquí, que hubiese sido un... De hecho, Eva, ayúdame en esto, ha habido un pase aquí. Aquí hay un pase, pero organizado a la
sea, no es dentro del festival. Y ni siquiera es un pase al que nosotros pudiéramos invitar eso para clientes de la estas cosas, intercambios que hacen publicitarios principalmente. No sé si podéis imaginar que si lleva Careja, yo ahora sería aquí un monicaco. O sea, sería un... Pero no hay ninguna explicación, que se intentó pasar en el festival. Nosotros no lo propusimos porque entendimos que estando cerca, nosotros lo que propusimos fuera que vinieran a poder hablar del previo para abrir boca, para que los espectadores pudieran Sí, también. son decisiones y estrategias de la distribuidora. Sí, no hemos hecho ningún festival en España. Se decidió que solo se iba a Austin y lo que se está haciendo, pero aquí no por tiempo, porque estaba muy pegado al estreno. No sé si se oye a Eva, pero está explicando que no han hecho ningún festival en España. Yo sigo siendo un niño, yo me encantaría ponerlo lo máximo posible y me hubiese encantado estar ahí en el pase que se celebró y celebro que haya gente en el público esta tarde que lo haya visto, pero bueno, también mi mentalidad tampoco es la más adecuada para hacer una política de distribución, o sea que... Yo como sí que la vi en versión original escondido, disfrazado de zombie. Yo como la vi, la película, en versión original y disfrazada de zombie, ya evidentemente me acuerdo muy bien del papel de Carlos Areces en la película, en la película que yo, si no hubiera sido por él, hubiera pensado que era la que sacabas del cajón que habías mandado aquí a Cine Mayor cuando eras niño, pero es de ese estilo. Y comparto lo que dices de tus socias, el papel que interpretas, que evidentemente es imbécil. Pero no, a mí me gustó mucho, evidentemente, y te felicito. Sabes que me gustó mucho ya el corto, luego me gustó mucho la de Carro, que se ahora Carro. Cronocrímenes. Cronocrímenes. Recuerdo que cuando defendías Cronocrímenes era una opinión en el páramo, porque no era una cosa... Ahora todo el mundo sabe, ahora que la película creo que está siendo muy celebrada con el paso del tiempo. En Sitges, en la cola de la prensa y después de ver la película, los comentarios eran que el director de la película era el que tú interpretas en la última. Ahora ya no se acuerda de eso. A mí me da rabia porque luego me ha pasado con otras películas que dicen, oye, después del éxito con los crímenes, ¿no tienes un poco el miedo, el vértigo? Digo, ¿pero de qué éxito hablas? Si me dices palos por todas partes, ¿pero qué es eso? Pues aparte de Cronocrímenes, que por ejemplo yo a mí me gusta de 7:25 a la mañana también, ¿no? Y luego Extraterrestres, son películas muy provocativas y muy corrientes, o de gente corriente. Entonces la pregunta es, si con las anteriores, vamos a ver, la ciencia ficción, los planetas, los platillos volantes de extraterrestre, el calzoncillo de Villagrán en la primera secuencia, ya para matarte, el público que le gusta la ciencia ficción. La primera, La máquina del tiempo, por si no había bastante Cronocrímenes de juego a lo René, encima había una máquina del tiempo que era para que tuvieran matarinas sencillas. A 7:05 de la mañana, corto, blanco y negro, y con canción y con bombas, también era lo suyo. Pues sí, pero esta última, que a mí me gustó mucho y me reí dentro de lo que faltaban en algunos detalles de subtítulos, pero me gusta mucho más que doblada, evidentemente creo que hay que ver la versión original al margen de las polémicas, pero la pregunta es, ¿esta vez no crees que sí que acaban contigo porque la broma va nada más y nada menos, o la desmitificación va nada más y nada menos que sobre algo tan respetado como son las pantallas y las conexiones y los Skypes y las tonterías del mundo moderno? Sí, porque hombre, la película tiene esa dimensión tan actualizada y me atrevería a decir que fea, ¿no? Es el vínculo con las nuevas tecnologías, que no dejan de ser nuevas nunca, ¿no? Parece que nunca van a ser viejas, y con el lenguaje del hipertexto y con la simultaneidad de información en internet y todo eso, que es algo muy poco cinematográfico, ¿no? De hecho, hay unos personajes que son los hackers. Yo no recomiendo a nadie hacer películas con hackers porque son elementos muy poco cinematográficos y de hecho esto lo veréis en muchas películas, ¿no? Cuando hay presencia de ordenadores, cuando hay presencia de redes, cortafuegos, todo este lenguaje, claro, hay un problema y es que al ser algo nada cinético hay que caricaturizarlo en un grado para que sea soportable en pantalla y eso lleva a que los resultados siempre sean algo polémicos.
porque no estás retratando algo, estás haciendo una fantasía sobre algo al final. Tiene esa dimensión que reconozco que es provocativa. Luego también tiene una dimensión que es muy tradicional, muy anclada en la tradición del thriller con trasfondo, digamos, psicosexual, puede ser, ¿no? Las películas de Hitchcock, La ventana indiscreta, hay cosas, frenesí. Y luego también, de un modo también, yo me siento más cómodo con la comparación porque creo que es una referencia más humilde, la de Brian De Palma, que es un director que nos ha dado mucho, que acabó siendo de los directores más influyentes para mi generación, y a quien tuve muy presente a través de películas como Impacto, por ejemplo. Y Que copiaba Hitchcock. que copiaba Hitchcock, claro, entonces yo copio que copia, o sea que es como si él ya, me gusta bromear con que si él ya lo que hacía era recalentar ya un plato de espaguetis al microondas, yo es que ya lo recalento por segunda vez, ¿no? Entonces tiene un elemento muy actual, pero creo que también tiene un elemento muy reconocible, muy viejo incluso me atrevería a decir. Y luego lo que hace la película es explotar un recurso para mí de toda la vida muy excitante, que es la pantalla partida, ¿no? Que es una cosa que a mí siempre me ha gustado, cuando en una película de repente en vez de ver una imagen vemos varias, ¿no? El estrangulador de Boston, etcétera, etcétera. Y yo siempre he querido buscar una excusa buena para hacer pantalla partida sin ser necesariamente nostálgico. Y claro, un ordenador es una pantalla partida constante, ¿no? Tienes abierto aquí un YouTube, aquí tienes abierto el Skype, aquí tienes el WhatsApp y aquí tienes... Bestia para matar. Bestia para matar, exacto, sí. Y tienes un montón de ventanas abiertas, pues es la ventana partida a la que nos hemos acostumbrado en nuestras vidas. Entonces, para mí hacer ventana partida sin ser tampoco nostálgico, sin hacer un facsímil de aquel cine, pues me parece muy atractivo. Pero bueno, espero que la película pueda satisfacer a quien espere ver algo completamente nuevo, pero también a quien espera también ver un thriller muy divertido. La elección de Eliza, bueno, no sé si lo pronuncio bien, Eliza Wood, Laya, ¿no? como protagonista, porque precisamente hace un año, más o menos, se presentó Gran Piano, también dirigido por Eugenio Mira, por un español, y además era un thriller que también se describía como hitchcockiano, entonces sí. No sé, quería saber las razones que tiene este chico, ¿no? Que hace Yo estaba pensando lo que dice Dani también, los crímenes de Boston. Pues muchas veces, más de una ocasión, algún periodista me ha preguntado por qué rodamos con Elijah Wood, cuando la pregunta correcta es por qué él rueda con nosotros. Esa es la cuestión. No lo sé realmente por qué he acabado trabajando con Alex, con Eugenio, conmigo, pero es un regalo del cielo trabajar con él. No solamente por estar trabajando con alguien cuyo caché da 1000 vueltas al nuestro, ¿no? Como si fuese, sino es alguien con quien es extremadamente fácil trabajar y con quien se aprende mucho. Es alguien que haya nacido en rodaje y que tiene una profesionalidad, yo creo que inalcanzable, ¿no? Y nos lo pone muy fácil realmente. Y a veces me sentía muy culpable en rodaje pidiéndole cosas que yo sabía que para su estándar, para los estándares de las producciones con las que trabaja, pues eran un poco ridículas, ¿no? Hay un momento en el que él sostiene el ordenador, con lo cual está sosteniendo la cámara de la película, en realidad está sosteniendo la cámara, es el cámara de la película, y hay un momento en que le estoy pidiendo salir de un coche, pero por el maletero, sin perder el encuadre en su mano. Claro, en una película normal tú pides esto a un actor y sabes que hay un juego de pantallas verdes, un juego de incrustaciones digitales que hace que todo al final... Pero claro, nuestro rodaje aquí era un poco a pelo. Y yo le pedía esto y me ponía colorado y me sentía muy culpable por dentro porque, no sé, me estaba sintiendo como... No sé. Era como... Yo me sentía... Y ya me estaba metiendo en un lío. No, bueno, no vine mucho. Yo iba a hacer una referencia al TVO Tití en el Congo, no venía a cuento. Y nada, en el ensayo lo hace bien a la primera. Y digo, qué maravilla. Y luego aparte una cosa que también adoro de él, y es que en un entorno como es el cine, donde hay muchos peligros, y uno de ellos, para mí, uno de los más peligrosos, es que hay un clasismo inherente en el cine. Y yo detesto el clasismo, partiendo del hecho de que bueno, pues el rodaje es una estructura piramidal, pero si te dejas llevar, eso se convierte en un entorno, pues eso, clasista, ¿no? En el peor de los sentidos. Pues Celaya es la persona más desprendida posible. Es alguien que podría aplastar nuestras carreras con un pulgar, y sin embargo, el día que se despidió del equipo, el día que rodamos su última secuencia, despidió a todos por su nombre. O
sea, conocía el nombre de todos los que estaban trabajando con nosotros y eso a mí me partió el corazón en dos. Digo, ¿sabe quién? ¿Cómo se llama el de catering? No lo sé yo. ¿Sabes? Y nada, eso fue una lección en muchos sentidos. O sea que la pregunta es esa, ¿por qué trabaja con nosotros? Y la otra pregunta es si estaría dispuesto a repetir. Yo ojalá sí. Buenas. Yo quería preguntarte si, bueno, en general, ¿qué opinas de las nuevas ventanas de distribución online y si Open Windows ha llegado a algún acuerdo o puede llegar a algún acuerdo respecto a esto? Bueno, siempre parece que estamos como a las puertas de algo, de un nuevo sistema que tiene que llegar, ¿no? Que es el estreno simultáneo en salas, internet, plataformas de vídeo on demand. Yo ya llevo cenando así desde extraterrestre, pero no en España. O sea, en Estados Unidos ya es el común, ya es la circunstancia común, es lo normal. De hecho, funciona también el sistema que hoy por hoy se puede decir que el cine, el público estadounidense, hablo de Estados Unidos porque es el mercado que más conozco, no desconozco la situación en Europa. En Estados Unidos el público se ha reencontrado con el cine independiente. Y ahora mismo hay un vínculo entre el público y cierto tipo de cine independiente que me recuerda que había en los 90, por ejemplo. Ahora hay películas como Cheap Thrills, como Blue Ruin, A Feeling in England de Ben Wheatley, que están consiguiendo encontrar su mercado. Películas que ya dábamos por perdidas, ¿no? En este sentido. Y esto sucede porque el público está perfectamente el público es permeable completamente al consumo de cine, al consumo de pago por internet, que creo que es lo que tiene que pasar aquí cuanto antes. Creo que tienen que cambiar muchas cosas, pero una de ellas, se habla poco de esto, pero creo que es necesario, que es romper el tabú de pagar por ver cine en internet, que hoy en día es un tabú y hoy en día es un poco una provocación, pero es necesario que suceda no para que el cine no desaparezca, que yo creo que es un discurso que hemos ido repitiendo a través de los años, es incorrecto. La piratería no pone en peligro al cine, o internet no pone en peligro al cine, pone en peligro a un cine más delicado que otro. Si no pagamos por consumir cine en internet, el cine no va a desaparecer. Lo que va a suceder es que solamente va a mantenerse el mainstream, y lo que no queremos es que sobreviva un mismo tipo de cine, que es el que se mantiene intacto de arriba. Después de 15 años de conflicto con internet, el mainstream sigue intacto y Alejandro Sanz sigue teniendo su piscina, que es lo que pensábamos que iba a desaparecer. Lo que está desapareciendo son las clases medias en la producción cultural, y que es lo que hay que... Esta pregunta, yo recuerdo, fíjate, hace muchos años, se presentó en la extinta Mostra de Valencia, se presentó Ladrones de Anuncios, la revista Ponetti, de Mauricio Michetti, y es una película que se burlaba muy de acuerdo con lo que en ese momento era un discurso muy generalizado, pero muy personalizado, por ejemplo, Federico Fellini, en las destrozas de los pases de las películas de televisión por culpa de los anuncios. Entonces era una película que se burlaba de esas cosas, que representaban en el momento en que estaban los personajes más metidos en el drama, empezaban a aparecer anuncios rodados también por el director como parte de la película, ¿no? Y entonces nos veíamos Miquetillos diciendo, esta película cuando la pasen por televisión y pongan los anuncios, ganará todavía más enteros. Entonces me he acordado cuando haces la pregunta, porque creo que una de las películas que menos se pueden ver en un monitor es esta. Ya puede ser, y sin embargo es la que más se parece a lo que ves en un monitor. Sí, pero cuando el que la vea en un monitor, en lugar de ir a verla a un cine, se encontrará con que no sabrá cuál de todas las pantallas es la que dirección. Madre mía, sí. Bueno, bien, es verdad que solemos asociar inmediatamente el consumo de cine a través de internet con un monitor de ordenador, y hoy las televisiones se puede ver en las televisiones perfectamente. Muy grande que sea la televisión en el salón, aquí es el público, para hablar más claramente, la pantalla grande y el público. La pantalla grande y el público dan la interactividad a la película. La interacción en uno solo, en el salón de televisión, en el salón de la sala, de su casa, o en el monitor,
está viendo una película que no sabrá qué ventana, cuál de todas las ventanas es la que está viendo. Sí, no lo decía en contradicción con lo que dices, simplemente era una cuestión de matiz, ¿no? Porque yo mismo la hago automáticamente cuando pienso en cine consumido en internet, pienso en una pantalla de ordenador, pero ya están las Smart TV. De todas maneras, en esa dicotomía cine-sistemas domésticos, yo creo que también se ha establecido una leyenda basada en el tamaño de la pantalla, ¿no? Como que cuanto más grande mejor. Y creo que realmente lo que si los cines desaparecen, lo que más nos costará explicar a las generaciones venideras, lo que a mí me costará explicar a los niños dentro de 20, 30 años, va a ser explicarles la sensación que era ir al cine, ver una comedia que toda la sala se riese. Eso es lo que va a ser irrepetible, y eso es lo que no se puede hacer en casa. Por muy grande que sea tu pantalla, por muy grande que sea la pantalla, por mucha calidad que tengas tu sistema de sonido, hay géneros que palidecen en la soledad doméstica, y hay películas como, pues, géneros como el terror o la comedia, para mí son los más sensibles de todo esto. Cambia completamente la experiencia de ver una película de terror que hay un susto, que toda la sala grite. Eso cambia completamente si estás en casa solo o si sois unos pocos. Con la comedia igual, y todos los géneros yo creo que se amplifican, pero más que por el tamaño de la pantalla, por la experiencia colectiva, ¿no? Compartir el visionado con un montón de gente que además son desconocidos, que creo que eso es importante. Ahora que ha habido un gran fenómeno reciente y mucha gente ha vuelto a ir al cine después de mucho tiempo por 8 apellidos vascos, he oído comentarios de gente que me ha hablado de la sensación recuperada de la carcajada colectiva, ¿no? Es como algo que está como medio olvidado. Yo creo que eso es lo que es insustituible. Y tu película es el mismo caso. Bueno, gracias. Pero vamos que... Si no hay o REC, por poner un ejemplo, sí, pues se conoce. REC no puede funcionar en una pantalla, pero la tuya, por la división de pantallas que tiene, y además la que es solitario, pues, y actualmente falta que la veas en un hotel. Sí, yo recuerdo el pase de REC en Sitges, el primer pase de REC para el público, cuando nadie sabía ciencia cierta que había en pantalla y no sabíamos cómo iba a acabar aquello, que la experiencia en el cine, en el Meliá de Sitges, fue como de los momentos más irrepetibles de mi vida como espectador. Pero, ¿por qué estamos hablando de la película de otros? ¿Pero qué es esto? Creo que Miquel. Bueno, ¿y qué tal ha sido la experiencia de trabajar con Sasha Grey, que supongo que ya está instalada en otro tipo de cine, ¿no? ¿Dónde empezó? Pues muy interesante. A mí la verdad es que me dieron una lista de actrices propuestas por parte de la distribuidora, los productores, pues El nombre de ella me pareció el más divertido y el más excitante y el más interesante de cara a la película. No solamente porque ella ya me convenciese como actriz en películas como The Girlfriend Experience de Steven Soderbergh, que ahora va a ser una serie de televisión, o Enturas, El séquito, sino por el hecho de que parecía que el papel estaba escrito para ella, de repente. El papel que ella interpretaría sería el de una actriz que se enfrenta a una situación de acoso, una industria de la que ella quiere escapar, una sobreexposición, una sobreexplotación, bueno, una sobreexplotación, una explotación ya es explotación de por sí, una sobreexposición, una explotación de sí misma, de su propia personalidad, de su propio cuerpo. Entonces de repente ella parecía un eco del propio personaje, ¿no? O el personaje directamente un eco de ella, y de repente pues multiplicaba, ¿no? el alcance de la película, o la posibilidad de multiplicar las lecturas de la película. Hay un momento en el que ella dice: jamás me verás desnuda delante de una cámara. Lo dice en serio, y no es una frase metida a posteriori, sino que estaba ya ahí, o sea que es muy interesante. Y luego ella, trabajar con ella ha sido muy chulo. Ella y Laia no solamente son actores con los que quiero trabajar, sino gente que quiero conocer. Tanto ella como Laia son gente que, en vez de seguir un rumbo determinado en su carrera, están como inventándose su propio rumbo, su propia personalidad. Eso me parece muy, muy excitante, que haya gente que sean estrellas, porque creo que lo son, y lo sean de una manera tan heterodoxa, porque es que no hay parangón en el camino que está siguiendo cada uno de ellos. Y creo que son figuras de las que aprender mucho. La película parte de un encargo, es una idea que tú tuviste que vender. ¿Qué influencia de lo que tú tenías en un principio a lo que ha quedado al final si ha variado? Es el encargo más raro de la historia. A mí, Belén Atienza y López Lavigne me propusieron hacer una película en la que las redes sociales y el lenguaje de
si tal cosa existe, ¿no? El lenguaje de internet tuviese presencia en pantalla. Y yo lo que les pedí de vuelta era que toda la película transcurriese en el ordenador. Eso fue la... Yo en esa necesidad por llevar las películas un poco al límite o encontrar un límite, al menos un límite en cada uno de los proyectos, pues bueno, pues ahí encontré algo muy apetecible. Y luego, algo que fue desapareciendo a medida que la película se iba desarrollando, versión tras versión de guión, pues fueron las redes sociales. Desapareció casi completamente el guión. Más que nada porque era como condenar la película a estar anticuada. El cine es más lento que la tecnología y introducir Facebook, introducir Twitter en la película hubiese sido condenar la película que el día del estreno ya supiese algo añejo, porque es un entorno que cambia constantemente. Y por eso la película no intenta simular un sistema operativo o programas concretos, sino que es una fantasía. Es una fantasía inspirada en programas que conocemos. De hecho, es una fantasía total, es una película, es un artificio que no puede transcurrir en esta realidad en absoluto. Hemos visto por el tráiler que también tiene un poco de aspecto parecido a los videojuegos. ¿Cuál es tu relación con el tema de los videojuegos y qué has incluido también de choque, por ejemplo, aquí en la película? Si hay algo o no. Pues yo he sido jugador toda mi vida y juego mucho, y lo cual a veces me crea conflictos, porque una buena película, una obra maestra, una buena película larga, pongamos El Lobo de Wall Street, que es una película de las películas más disfrutables de un tipo esta parte, pues son 3 horas de tu vida, pero un buen juego te come de 10 a 40 horas, de 10 a 40 horas. Entonces, por mucho que lo disfrutes, pues luego cuando, además estos juegos te suelen hacer un recuento de horas jugadas, por mucho que disfrutes, cada vez que le das a la pausa y ves el tipo que llevas jugando, hay una parte de ti que se ha muerto. Dice, pero si me podía haber leído Los Miserables, ¿no? Y darme las de... Podría haber leído, no sé, podría haber leído a Bruce, el tipo que está aquí matando bichos, ¿no? Yo ahora podría tirarme el pliego del que he leído En Busca del Tiempo Perdido, y no que he jugado un juego miserable de Batman, ¿no? ¿Sabes? Y me gustan mucho los juegos, y inevitablemente si existe un lenguaje o unos tropos asociados al videojuego, pues están inevitablemente en la película. Pero no porque yo haya querido incluirlos conscientemente, sino porque una cosa a la que dedico tanto tiempo tiene que salir por algún lado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en la película en la que la cámara está puesta en el capó de un coche, en el salpicadero, perdón, y está mostrando lo que hay delante del coche y alguien conduciendo. Inevitablemente es un simulador de conducción. Luego toda la película es en tiempo real y está siguiendo un punto de vista constante, no hay un solo corte, ¿no? Hay un plano que a veces parece subjetivo, en realidad no lo es la vida del director moviéndose de una ventana a otra, que es un videojuego sino un enorme plano secuencia, ¿no? Que va del punto A al punto Z. Todos los que jueguen a juegos en primera persona saben que en realidad estamos viendo un plano secuencia, ¿no? En primera persona. Hay una parte muy importante de la película en su tercer acto donde estamos siguiendo la acción principal a través de la mirada de uno de los personajes, en un plano subjetivo bastante largo. Esos recursos es imposible desvincularlos del juego, de los videojuegos. Yo defiendo además que los videojuegos tienen una presencia fundamental en el cine, pero no a través de las adaptaciones, que es a veces de lo que se habla, ¿no? de que haya franquicias concretas como Lara Croft o como Doom, que en un momento dado se adapten a cine. Eso yo creo que tiene muy poco valor en realidad. Lo que realmente es significativo es que incluso el cine respetable haya permitido que el lenguaje de los videojuegos se transparente, ¿no? Que acabe accediendo a las pantallas. Cuando digo cine respetable hablo, por ejemplo, de cine Cuarón. Cuarón es de los directores más influidos por el lenguaje de los videojuegos que podéis encontraros jamás. O sea, Gravity es un videojuego de pe a pa, Children of Men ya lo era. O sea, creo que eso es más interesante ver cómo los videojuegos se acaban filtrando que no pensar en adaptaciones. Y luego especular, ¿no? Si Cuarón juega tanto como parece, ¿no? Si yo juego tanto, pues ¿cuántas películas nos estamos perdiendo? Porque yo creo que calculando a todo lo que he jugado, ya creo que ya hay 2 pelis que ya fuera. Ya igual en vez de hacer tantas pelis hay que restar un poco por el tiempo que he perdido jugando ahí a los marcianitos. O sea que estamos perdiendo unas obras maestras. Fíjate, ¿no? Mira, mi adaptación de Los Miserables ya no va a ir adelante, no va a ver la luz.
pero a lo mejor ese tiempo estimula menos obras maestras, pero más intensas. Yo creo, a mí me sirve también para, lo contrario, estimular, casi para vaciarme, sí. Yo cuando he conocido gente que tiene la disciplina necesaria para hacer meditación, cosa que envidio completamente, no encuentro tan diferente el resultado de la meditación y jugar a juegos. Porque hay un momento en el que tu cerebro ya está trabajando sobre mínimos, ¿no? No te enteras de lo que estás haciendo. Es una forma bonita de disculparme, ¿no? Decir que estoy haciendo meditación. Tengo un morro que me lo piso, ¿no? O sea, Totalmente. No tiene nada que ver. algo así, pero no lo digo yo, me lo han dicho ellos, cuidado. ¿Tenéis más? 4 de julio, las mejores salas. Espero que lo paséis pipa. Si os gusta, sois nuestra campaña de promoción. Básicamente, con lo que contamos es con el boca a boca y creo que la gente afina la película pues lo cuente y no sé qué más deciros, que espero que os flipe a todos y que de no gustaros mucho espero que no os guste nada, porque creo que es tan valiosa una reacción como la otra. A mí me aterra la indiferencia y el aburrimiento y espero que eso no suceda. Y he intentado blindar la película para que en caso de que nos guste sea muy fácil de odiar. Me parece una cualidad muy bonita cuando las cosas son fáciles de odiar. Muy Así bien. que, nada, Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Nacho, por un placer. estar una vez más con nosotros Hasta el fin. hasta el fin. Y gracias, Eva, por todo. Por acabar esta charla, puedo decir que así como el Cinema Jove fue mi primer festival, estoy dispuesto a que sea el último. O sea que quizá ya con el paso de los años ya al final me arrastre como un elefante, ¿no? Camino al cementerio y que mi último grito lo pegue aquí en Valencia. Estoy dispuesto. Pues estaremos a tu disposición si nosotros, aunque nos estemos arrastrando también. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis mucho de la película a partir de la semana que viene. Gracias. Gracias.